Como les comenté en el video anterior, una de las cuestiones que me interesa saber es cómo se clasifican las presentaciones de grafito. Durante la búsqueda, me percaté de que no todas las personas se refieren a los materiales de la misma manera, y por ende, dicha clasificación varía. Por esta razón consideré pertinente revisar, junto con ustedes, cada término para entender los distintos criterios. Quiero aclarar que las presentaciones de grafito para dibujar que mencionaré son las que se pueden adquirir en México. En otros países podrían conseguirse otras presentaciones. Hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos y bienvenidas al canal El viaje del dragón resplandeciente. En la primera parte de este video observaré y contrastaré cada término con los materiales, y en la segunda presentaré mi propuesta de clasificación, la cual utilizaré durante el desarrollo de esta temporada. Antes de hacer la pausa en la publicación de videos, ya tenía esbozada la estructura de esta temporada. En ella, había escrito que primero revisaría los lápices de grafito con madera, y luego los lápices de grafito sin madera, ya que recordaba el modelo Atl Diseño que revisé en la primera temporada. En ese tiempo apenas me estaba familiarizando con distintos modelos, y el hecho de encontrar en la portada de la lata la mención con madera me pareció una obviedad. Pero luego vi que esta compañía también vendía lápices sin madera, que yo no conocía en ese entonces. Después vi algunos videos en los que algunas personas se referían a este material como barra de grafito. En otra ocasión entré a una tienda de arte a comprar no me acuerdo qué, y vi por casualidad este material que me llamó la atención porque su forma me recordaba a las crayolas que utilizan los peques, pero obviamente el material era de grafito. Observé que decía en la envoltura del papel crayón. Por un momento pensé que era crayón. Sin embargo, el término está en francés, crayon, y traducido al español quiere decir lápiz. Me sorprendió porque yo lo veía más pequeño y gordito, pero también era cierto que tenía la forma y la punta del lápiz, así que tenía 3 materiales diferentes con el mismo nombre. Recurrí al diccionario para salir de dudas. Una de las acepciones del DRAE dice: lápiz, utensilio para escribir o dibujar formado por un cilindro o prisma de madera con una barra de grafito en su interior, como habíamos visto en este video. Con base en esta definición, las últimas 2 presentaciones quedan descartadas como lápices. Sin embargo, cuando uno lee la primera acepción que dice nombre genérico de varias sustancias minerales, suaves, grasas al tacto que se usan generalmente para dibujar, no puede evitar notar que aquí ya no se menciona que estas sustancias minerales estén o tengan que estar dentro de un cilindro o prisma de madera. Por lo tanto, las otras 2 presentaciones bien podrían encajar en esta definición como lápices. Al leer esta acepción también notamos que el término lápiz no es exclusivo para el grafito, pues se puede dibujar con otros materiales como lápices de color, lápices pastel, lápices carbón e incluso podemos emplear el término con materiales que ni siquiera pintan, como el lápiz goma. Este uso se justifica porque a la goma se le ha dado forma de barrita cilíndrica y punta de lápiz y está dentro de un barril de madera. Para mí, lápiz es un término genérico que puede aplicarse tanto a nuestros ya conocidos lápices de grafito con madera como a otros materiales que tengan la forma semejante a un lápiz. Con todo, me siento inclinada a emplear el término lápiz con los que tienen madera y a las otras 2 presentaciones que no tienen madera, llamarles barras. Aún así, podemos encontrar productos que nos dificultan su clasificación. Por ejemplo, tengo en mis manos este lápiz sin madera Staedtler Woodless. Lo compré para probar sus cualidades para el dibujo. En realidad es un artículo de oficina cuya función es escribir. Me pregunto, si no tiene madera, ¿entonces es una barra? Cuando lo miro me inclino a pensar que es un lápiz, y no sé si esto se deba a que tiene forma hexagonal, porque esta barra de lira también la tiene, pero este es más largo, o sea, tiene la longitud y el diámetro de un lápiz común. O no sé si se deba a que tiene virola con borrador y pues eso ya completa su trajecito de lápiz. ¿Ustedes cómo lo clasifican? ¿Como lápiz o barra? Déjenme conocer su opinión en los comentarios.
Pasemos directamente a la definición del diccionario. Barra: pieza de metal u otra materia de forma generalmente prismática o cilíndrica y mucho más larga que gruesa. Bueno, con esto yo entiendo que barra también permite un uso amplio del término, es decir, se utiliza para referirse a la delgada barrita de grafito que va en el interior de un lápiz, así como a la barra más gruesa de los lápices sin madera, como esta o esta. Y si halláramos otra de mayores dimensiones, también podría aplicársele el mismo término. Ahora surge otra pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre barra y mina? Mina: barrita de grafito que va en el interior del lápiz. Vaya, esto no estuvo tan complicado. Yo utilizo el término bloque para referirme a este tipo de materiales en forma rectangular. He notado que en los productos se utiliza en inglés el término block, el cual se traduce bloque al español. Sin embargo, en las etiquetas emplean el término barras y en la descripción usan bloques, así que utilizan indistintamente un término u otro. En este libro encontré la referencia a este material como barras. Yo encuentro ambos correctos porque en la acepción de barra dice forma generalmente prismática o cilíndrica y mucho más larga que gruesa. Es decir, no implica necesariamente que descarte la forma rectangular, que además cumpliría con el criterio de ser más larga que gruesa. Veamos las definiciones del DRAE. Trozo grande de un material compacto, bloque de grafito, bloque de hielo. Pieza compacta en forma de paralelepípedo rectángulo. Paralelepípedo suena como a nombre de un dinosaurio. Bueno, pues aquí ponen de ejemplo bloque de helado, bloque de hormigón. No sé ustedes, pero yo nunca había escuchado la palabra paralelepípedo y por eso busqué la definición. Sólido limitado por 6 paralelogramos cuyas caras opuestas son iguales y paralelas. ¿Ustedes cómo llaman estos materiales? Considero que este es el único término en el que coincidimos, pero solo para no dejarlo sin revisión, incluyo las acepciones del diccionario. Polvo: residuo que queda de cosas sólidas, moliéndolas hasta reducirlas a partes muy menudas. Porción de cualquier cosa menuda o reducida a polvo que se puede tomar de una vez con las yemas de los dedos pulgar e índice. Ahora sí, después de revisar los distintos criterios, ha llegado el momento de presentar mi propuesta de clasificación del grafito para dibujar. Utilizaré lápiz de grafito para referirme a los cilindros o prismas de madera con una mina de grafito en su interior. Barra de grafito para la pieza de grafito de forma generalmente prismática o cilíndrica, aquí voy a añadir también ovalada, que sea más larga que gruesa. Mina de grafito la reservaré para referirme a la barrita de grafito que va en el interior de un lápiz, tal y como lo menciona el diccionario, pero aquí incluiré también a las barritas que van en el interior de un portaminas y que tienen distintas longitudes, grosores y formas. Bloque de grafito. Lo utilizaré para aquellas piezas compactas de grafito en forma de paralelepípedo rectángulo. Y, finalmente, polvo de grafito, como la porción de grafito reducido a partes muy menudas. ¿Qué les parece esta clasificación? Déjenme conocer lo que piensan en la sección de comentarios. Gracias por su atención. Hasta la próxima.